Hoy en Capicúa FM aprenderemos por qué la frase feliz cumpleaños no es igual a happy birthday. Y conversaremos con Pilar Ortí, española radicada en Londres, experta en equipos humanos virtuales y aficionada a la literatura y cultura española. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del idioma. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias, Víctor Martorella y Victoria Mesas García. Soy Alan Tepper. Y yo, Ale Fantozzi. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás hoy? Todo muy bien, Alan, gracias. Antes de conversar con Pilar Ortí en Londres, quisiera comentarte algo muy interesante que aprendí en tu libro, La conspiración del castellano, en el capítulo 32, donde habla de la mala traducción del feliz cumpleaños al inglés. Así es, Ale. Toda la vida nos han enseñado que el happy birthday es la traducción del feliz cumpleaños o viceversa, pero no es exactamente así. En realidad, happy birthday se traduciría al castellano literalmente como feliz natalicio. Es que en inglés el enfoque de la celebración es el aniversario, no el hecho de cumplir años. En castellano es el hecho de cumplir otro año más. Entonces, ¿cuál sería la verdadera traducción de feliz cumpleaños? La traducción de feliz cumpleaños sería Happy Turn Day, ya que es el verbo cumplir años, es to turn en inglés. Claro, en castellano los seres muertos no tienen cumpleaños, sino natalicios o aniversarios de su día de nacimiento. Ya no podemos hablar del cumpleaños de Carlos Gardel o de Frank Sinatra, porque ellos ya no cumplen años. En el caso de ellos, podemos hablar de su natalicio. Debemos aclarar que en inglés no es nada típico decir Happy Turn Day. De hecho, es bastante inusual y solo lo uso con la gente que podrá interesarse en aprender la diferencia. ¿Y vas a muchas fiestas de cumpleaños en Buenos Aires? Y sí, acá cumplimos años todos los días. Ah, no me digas. No, pero somos muchos, hay muchos conocidos, la familia, así que se festeja mucho. Siempre hay una oportunidad para estar festejando la vida, ¿no? ¿Y vos, Alan, vas a menudo a fiestas de cumpleaños? Voy algunas veces por año y por ahora es mucho más fácil trasladarme a esas fiestas de cumpleaños gracias a Uber, el nuevo transporte moderno que simplemente pido al oprimir un botón en mi teléfono móvil. Con Uber veo el nombre del conductor o la conductora, el tipo de auto y el número de la placa. Al llegar, me recoge precisamente donde me encuentre y me saluda con mi nombre. A veces los conductores me ofrecen agua o un cable para cargar el teléfono. Eso suena fabuloso. Bueno, Alan, después de la pausa vamos a conversar con Pilar Ortí, española radicada en Londres, experta en equipos humanos virtuales y aficionada a la literatura y cultura española. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. Lea el libro La conspiración del castellano o su mellizo fraterno en inglés, The Castilian Conspiracy. ¿Sabía usted que toda la vida nos han informado mal?
Si usted creía que el idioma que hablamos se llama español, entonces usted ha sido víctima de una conspiración. Aprenda la verdad sin censura sobre el castellano, el más hablado de los idiomas españoles. Lea el libro La conspiración del castellano, o en inglés, The Castilian Conspiracy, disponibles vía Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Amigos oyentes de Capicúa FM, soy Alan Tepper y me encuentro conversando desde Londres con Pilar Ortí, española radicada en Londres, experta en equipos humanos virtuales, aficionada en literatura y cultura española, al igual que modismos de dicho país. ¿Cómo estás hoy, Pilar? Muy bien. Es viernes, hace un día bastante agradable, un poco húmedo, pero estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, Alan? Bastante bien, gracias. Por el beneficio de los oyentes, aclaro que yo te conocí en otro programa que escucho habitualmente, que se llama The Podcasters Roundtable, y gracias a eso comenzamos a escribirnos, así que me alegro que hayas aceptado la invitación para acompañarnos aquí en Capicúa FM. Y una de las cosas que descubrí, uno de los tantos proyectos tuyos, se llama Spain Uncovered, que yo lo traduciría, por supuesto, tú me corriges, pero sería España descubierto o a la... ¿Cómo lo dirías tú en castellano, Spain Uncovered? Yo diría al descubierto. Muy bien, España al descubierto. Sí. Y una cosa que haces allí me llama mucho la atención y también voy a pedir perdón tanto a ti como a los oyentes. Tenemos tantas cosas interesantes que cubrir que se entretejen unas cosas con las otras que vamos a estar saltando entre temas, pero creo que no importa. Creo que va a ser muy agradable la conversación. He observado que en ese programa donde cubres tanto literatura como modismos y hasta ahí, hasta donde he llegado, posiblemente otras también, haces una cosa que nunca había visto antes, aún en los programas que existen en formato bilingüe, y es que sacas el episodio 100 A y B, y uno de los dos está mayormente en inglés y el otro está mayormente en castellano, a pesar de que a lo mejor estás cubriendo temas sobre el idioma. ¿Cómo llegaste a esa decisión de manejarlo de esa manera? Pues... al principio, cuando empecé el Spain Uncovered podcast, hacía más que nada entrevistas. Y luego empecé a pensar que a lo mejor la gente que estaba escuchando el programa, que yo creo que mayoritariamente son británicos interesados en España, a lo mejor también querían aprender sobre el idioma castellano y escuchar castellano, porque yo creo que alguien que está aprendiendo un idioma siempre quiere escuchar, y una cosa es escuchar cursos de idioma, y otra es escuchar algo que se parezca un poco más a lo que oirías en la calle. Entonces empecé a hacer estos pequeños episodios de vez en cuando sobre frases españolas. Entonces pensé eso, que habría gente que querría escucharlo para oír el idioma, pero luego también que habría gente que, aunque le interesaba España y el idioma castellano, que me acuerdo dónde estoy hablando, del idioma castellano, a lo mejor no entendían el idioma y a lo mejor les interesaba escuchar de dónde venían las frases y algunas de las cosas que habían pasado, algunos de los hechos históricos que habían influido en el idioma, y para eso entonces era mejor tener una versión en inglés. Entonces en algún momento pues tenían la versión española con el blog post en inglés y luego el episodio en inglés. Sí, veo que lo preferiste manejar bajo la misma sombrilla, no sé si en España se dice así, pero bajo, digamos, el mismo nombre y simplemente alternar con A y B en esos casos, en lugar de sacar otro con otro nombre. Y me parece que no hay reglas sobre eso, por supuesto. Este es un medio nuevo y hay obviamente ventajas y desventajas sobre hacerlo de las dos maneras, pero absolutamente al hacerlo de esa manera se hace muchísimo más evidente para los oyentes que existen dos versiones, así que te felicito por atreverte a hacerlo de esa manera y hasta ahora he escuchado 2 o 3 episodios y como me han gustado tanto, probablemente voy a escucharlos todos del número 1 hasta el actual y no sé si vas a seguir o no con Spain Uncovered, pero ojalá que sí. De todas maneras, siempre serás bienvenida aquí en Capicúa FM para hablar de esas cosas porque tenemos cosas en común que cubrir.
Otra cosa, ahora que lo mencionas, Alan, bueno, aparte de que lo de la A y B, obviamente, no te lo he contado bien, era también porque es el mismo contenido, entonces para no dar la impresión que eran 2 episodios completamente diferentes. Pero una cosa que ocurrió muy interesante cuando saqué el primer episodio en castellano, la página de Facebook creo que era no sé si de la Embajada Británica o del British Council, lo pilló y lo promocionó en su página. Y sí que hubo gente que dijo, no entiendo nada, está en español. Y es por lo que luego ya empecé a sacar cosas británicas. Así que también eso, sí, eso es interesante. Nunca se me había ocurrido. Debe conllevar tanto ventajas como desventajas, pero qué bueno, y me parece que ya comentaste así, pues que sigas así, alternando con A y B. Ahora voy a preguntarte, hacer observaciones y luego preguntarte sobre tu nombre y tu apellido y luego seguir con otros temas tan interesantes. Pues tu nombre, Pilar, creo que tiene procedencia en castellano y con relación a la religión católica, ¿no es así? Sí, eso es. Ahora, tu apellido, quisiera saber. ¡Ay, qué ilusión! Si tú sabes si en tu caso proviene de alguno de los dos. Por un lado era muy sencillo, que era un apellido italiano. Y por otro lado es mucho más complejo, y esto lo voy a leer textualmente del artículo en Wikipedia. Aclaro antes de leerlo, hablan tanto de Ortiz como de Ortiz en el mismo párrafo. Ortiz es uno de los apellidos vascos más frecuentes. Koldo Mixtelena considera que Ortiz y Ortiz son el resultado de la evolución esquérica de Fortunio, es decir, fortunir, fortun, ortun, ortuño y fortuniz, por pérdida de la N intervocálica, mientras la derivación castellana de este apellido sería Ordóñez. ¿Alguna vez has escuchado esto? Esta segunda no. Ah, bueno. En las Américas, y de hecho al principio cuando yo te oí en el programa donde te oí por primera vez, yo creía que tu apellido era Ortiz porque en las Américas nunca había escuchado el apellido Ortiz sin una consonante al final. Sí he escuchado mucho Ortiz con Z, aunque en las Américas la gente suele pronunciar la Z como si fuera una S, y también he conocido mucha gente de apellido Ordóñez. Pero es similar a otro apellido. De hecho, tengo una amiga catalana cuyo apellido es Martí. En las Américas es mucho más común Martín. Y el único Martí sin consonante al final que yo había escuchado alguna vez en las Américas es José Martí, que es una figura importante en la historia de Cuba. Pero volviendo al caso tuyo, ¿tú sabes si el tuyo proviene del italiano o del euskera? ¿O de ninguno de los dos? No lo sé muy bien y no lo sé en cierto. Lo que hoy mi primo una vez lo buscó y sí que encontró esta respuesta de que proviene de Italia, que tendría a lo mejor en mi caso un poquito más de, bueno, nunca sabes, casi me iría más por ese lado, porque mi familia es de Valencia. Y como esa parte está más cerca de muy bien. Italia. Entonces alguien de tu familia también hablará valenciano. Mi familia valenciana hablan también valenciano, sí, el valenciano. Y obviamente cuando Ortiz hay muy pocos bueno, no lo sé si en España, desde luego en Madrid había muy pocos, había no sé si 8 en la agenda en la guía telefónica cuando existía. Y siempre que tengo que dar en España mi nombre siempre es Pilar Ortiz sin Z. Sí. Por porque eso la de gente que se imaginaba Ortiz. igual. Entonces no es solo una cuestión de las Américas, también es poco común en España. Y además en España tenías los gitanitos Ortiz, que eran unos bollos que te tomabas de pequeño. Hay una marca de galletas que es Ortiz, con Z. No conocía esas galletas. Sí. Así que bueno, por la posible procedencia italiana, tal vez por eso es que no tildas tu apellido. Por lo menos en las páginas web donde lo he visto y en Twitter, lo he visto sin tildar. Y eso también lo he visto, digamos, tengo una amiga italiana que vive en España y ella no tilde Verónica porque dice, bueno, mi nombre es italiano y en italiano no se tilda el nombre Verónica. No sé si por lo mismo tú no tildas tu apellido. No, en España sí que le pongo tilde. Ah, es por estar en el Reino Unido. En el Reino Unido y en la web.
porque lo complica todo. Bueno, imagínate. Ahora a lo mejor... Yo soy una persona que originalmente su apellido no tenía tilde y yo la puse. De hecho, hay un capítulo de mi libro más reciente donde explico por qué agregué la tilde a mi apellido. Ajá. Así que existen los dos extremos. Tú tenías la tilde y te la quitaste y yo no la tenía y la agregué. En mi caso, sí. Para resumir lo que decía ese artículo, es que mi apellido es Tepper y así como se escribía sin la tilde, muchas personas en Latinoamérica lo pronunciaban como si fuera un verbo, teper, como si fuera yo tepo, tú tepes, el tepe, nosotros tepemos, lo cual por supuesto no existe, pero lo pronunciaban así. Al yo agregar la tilde se resolvió el problema y afortunadamente no causó ningún problema entre los angloparlantes en los Estados Unidos, más bien les llamaba la atención, le parecía bonito, pero yo pensé que a lo mejor tú dejabas de tildar posiblemente por una procedencia italiana, pero ya veo que es por simplificar. Sí. De hecho, mi nombre siempre es Pilar Ortí, mi nombre entero es Pilar Ortí Garcés, como los españoles que todos tenemos dos apellidos. Pero aquí ya lo empiezas a complicar en el Reino Unido. Si dices que eres Pilar Ortí Garcés, me van a llamar Pilar Garcés, porque van a pensar que Ortí es mi segundo nombre. Pues no conocía eso, pero comprendo. Y ya que estamos hablando de ese tema, porque yo conozco, digamos, ese tema en los Estados Unidos, hay gente de apellido español que lo tildan y hay otros que no lo tildan. En la cadena ESPN tildan los apellidos latinos aun cuando transmiten en inglés. Pero en el Reino Unido, los franceses de nombres y apellidos franceses suelen tildar sus nombres, sus apellidos en el Reino Unido o suelen no hacerlo. No lo sé. ¿Has observado? No tengo muchos amigos franceses. Te hago una pregunta más básica. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Londres? Desde el 90. Sí, bastante tiempo. A lo mejor no hay tantos franceses allí. No, realmente no lo sé porque en el Reino Unido solo he estado en escala una vez cuando fui a Barcelona y tuve que estar unas horas en, ¿cómo se pronuncia? Heathrow o algo así. Sí, eso es, sí. Volviendo al tema de los modismos, hay algunos modismos en las Américas que las reconocemos inmediatamente como parte de la historia española. Por ejemplo, el modismo "hay moros en la costa". Digamos, cualquiera sabe que eso proviene de la historia de España con los moros. Ahora, hay otros que aprendí hace poco en uno de tus programas y me gustaría que lo volvieras a aclarar sobre Villadiego y un modismo que creo que, si mal no recuerdo, era "vamos para Villadiego". ¿Lo recuerdas? Sí, ahora espera, me vas a tener que recordar porque 2 o 3 de los últimos de esos los escribió mi amiga Estefanía. Sí, bueno, yo te voy a decir hasta dónde recuerdo yo y luego tú me corriges. Primero aclaro para los oyentes porque yo no conocía esa región, pero aprendí por ti después de un poquito más de lectura que Villadiego es una localidad y municipio español situado al oeste de la provincia de Burgos, Castilla y León, en la comarca de Odra-Pisuerga. Yo no conocía la palabra comarca, así que a lo mejor podrías comentar explicándonos qué quiere decir comarca. Pues creo que, porque Alan, yo fui a un colegio británico, comarca debe ser una especie de municipio. Estaré diciendo a lo mejor una burrada, pero será una zona pequeña que debe de estar regida por alguien. Sí, bueno. Yo no sé si todavía hay comarcas, por ejemplo. Debe ser como condado o algo así. Sí, creo que es algo así. A lo mejor muy bien. No sé si he metido la pata, pero bueno. Recuerdo, según lo que explicaste y luego leí un poco más, era un lugar donde se le daba refugio a los judíos y no sé a quiénes más durante la Inquisición, ¿verdad? De allí quedó un modismo que cuando hay problemas la gente dice algo, si mal no recuerdo, dijiste que vámonos para Villadiego. O no sé si estoy recordando mal la frase, pero era muy parecido a eso. Yo creo que no sé si diríamos vamos a, porque creo que esto es algo que probablemente que se diga con referencia a otra persona, porque es un poco prerrogativo, se dice, cuando estás peyorativo, o patronizing, algo así, o como looking down. Podría ser, sí, esa es la palabra, peyorativo, pero no recuerdo la frase exacta, pero yo sé que era una frase que iniciaba con algo, había Diego, en caso de dificultades. Sí. Donde digo, o sea, primero era eso y luego hablaba de tomarlas de Villadiego, era.
Y es cuando crees, yo creo que es cuando alguien se está escaqueando, cuando alguien se está escapando, cuando alguien significa simplemente, sí, escapearse, o una palabra que me gusta más, escaquearse. Cuando no es, no sé si me estoy explicando bien porque simplemente estoy poniendo más palabras. Tranquila. Pero sí, Esa era la sí, idea, sí. escaparse de un problema porque en ese Eso lugar es, hay sí. un refugio al problema. Sí, tomarlas de Villadiego es la expresión. Sí. Cuando estamos en peligro queremos irnos a Villadiego. Irnos a, eso es. Irnos a. Sí. Muy bien. No, pero la expresión es tomarlas de, lo de irnos a, eso me lo he inventado yo. Ah. Que nos queremos ir a Villadiego, eso no existe, yo creo. La expresión debe ser tomarlas de Villadiego, sí. ¿Y en ese caso es de uno mismo o de una tercera persona? ¿O podría ser cualquiera de los dos? No es solamente escapar de alguien, también es escapar de una situación. Claro. Por ejemplo, si yo ahora empezara a hablar del origen de irse a freír espárragos, probablemente habría tomado las de Villadiego. Sí, eso de freír espárragos también se usa en las Américas, por lo menos lo escuché entre cubanos. Mandar a freír espárragos, a ver si lo pronuncié bien. Bueno, en el 2012 publicaste dentro de las tantas páginas web, y típicamente lo que nombramos las páginas web de los invitados al final, pero en tu caso son tantos que vamos a hacerlo sobre la marcha. Esto es The A to Z of Spanish Culture, o sea, de la A a la Z de la cultura española. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y la página web de esa es A to Z of SpanishCulture.com. Muy bien. Allí publicaste algo que me llamó muchísimo la atención porque es un debate continuo y de hecho me sorprende oír el término de una española porque por lo general, en mi experiencia y en mis conversaciones con amigos españoles, en España se dice en directo y en las Américas se dice o en vivo solo o a veces se dicen juntos. Y en tu título dice que, yo traduzco el título, pero la E representa en vivo y en directo. Ahora me sorprende porque todos los españoles con quienes he conversado sobre ese tema me dicen no, jamás en España se dice en vivo, solo se dice en directo. Y como sobre eso me toca escribir bastante en mis artículos tecnológicos, porque yo soy tecnólogo y publico muchos artículos que contienen ese término, lo que suelo hacer es al inicio del artículo escribo los dos, en vivo y en directo, y luego más adelante sigo con solo uno de los dos, según el mercado principal donde va. Ahora, te pregunto, ¿dónde adquiriste o dónde aprendiste la parte de en vivo después de haber recibido yo tantos rechazos del término de amigos españoles? Pues creo que en vivo y en directo era el título de un programa de televisión, estoy segura, y de ahí vendrá. Ah, y quién sabe si esa persona tenía algo que ver con las Américas y por eso lo había aprendido. Eso, puede, pero estamos retransmitiendo en directo. Sí, yo creo que sí. En vivo no, yo no lo usaría nunca, pero en vivo y en directo lo debí de usar por eso, porque debía de ser el título de un programa. Comprendo. O a lo mejor lo decía algún personaje o algo así, o a lo mejor una marioneta o algo así. Esto viene de cuando era muy pequeña. Muy bien. Es algo que he discutido inclusive con amigos españoles, porque para mí no significa lo mismo. Yo sé que hoy en día se está utilizando como sinónimos, pero para mí es diferente y de hecho yo me crié oyéndolo en inglés. Y había un reportero que desde un helicóptero cubría el tema del tránsito, de la congestión del tránsito. Entonces, él decía, estamos en el helicóptero, y en inglés decía live and direct. Y para mí significaban dos cosas distintas, porque podía ser en directo o direct, o sea, directamente desde X lugar y no necesariamente en vivo, o podría ser en vivo, pero desde el estudio. O sea que para mí significan dos cosas muy diferentes, pero comprendo que hoy en día en castellano se utilizan como sinónimos. Así que tengo que vivir con esa situación. Te he encontrado de dónde viene, Alan. Ah, qué bueno, cuéntame. Y la expresión no era en vivo y en directo, sino ni en vivo ni en directo. Y era un programa de Emilio Aragón, que era parte de los payasos de la tele que venían de Argentina. Así que eso tenías razón, había esa una conexión con las Américas. Eso es. Y es de los 80, en los 83, así era un programa muy, muy bueno, muy popular, y de ahí venía. Y entonces en mi mente se quedó como en vivo y en directo en vez de ni en vivo ni en directo. Qué curioso. Muy bien, pues hemos resuelto el misterio, digamos. Ahora, vamos a hablar un poco de uno de tus proyectos que se llama
virtual not distant. Me corriges si estás en desacuerdo, pero yo lo traduciría como virtual más no distante. Sí. Y con eso trabajas con el tema o manejas el tema de equipos y por eso cuando traduje la presentación tuya al inicio agregué la palabra humano, porque aunque es, en inglés creo que utilizas la palabra teams, si yo digo equipos en castellano, fuera de contexto no se sabe si estoy hablando de un equipo electrónico o algo así. Por eso agregué la palabra humano para que se sepa que estamos hablando de seres humanos. Así que manejas el tema de equipos humanos virtuales, ¿no es así? Eso es, a eso me estoy dedicando últimamente, a mirar. Mi interés ahí viene no de la tecnología y de cómo usar, y no del uso de la tecnología, sino del uso de la tecnología para hacer el mundo del trabajo un mundo mejor, así en plan idealista. Así me parece. Entonces, tienes un programa de audio, tengo entendido que es sin costo, de hecho tiene que ser porque yo he oído un par y no he tenido que pagar. Me imagino que eso es tanto para educar como para promocionar los servicios que ofreces. ¿Es así? Eso es las dos cosas, que es lo bueno para mí, lo que me gustan los podcasts es eso, que puedes promocionar, pero es un toque un poco más personal y a mí me gusta mucho crearlos. Me gusta mucho el medio del audio, he aprendido muchísimo con el Spain Uncovered podcast, aprendí muchísimo a ser un poco más espontánea delante del micro, porque mi training o mi formación detrás del micro es como locutora, donde siempre he tenido un guión. Sí, de hecho... Yo encontré inmediatamente que tu voz es muy agradable en los dos idiomas y de hecho, por supuesto, yo no soy del Reino Unido, tal vez sea diferente para alguien que sea original de allí, pero yo que soy de los Estados Unidos y mi primer idioma es el inglés, cuando te oigo hablando en inglés me suenas como una británica cualquiera. No tengo la menor idea que eres española hasta comenzar a oírte en castellano. Sí, la gente todavía en cuanto abro la boca sabe que no soy británica, pero sí que para alguien de Estados Unidos el tono que he cogido y el acento es más británico, sí. Sí, digamos, encubre cualquier otro rasgo de española que tengas en la forma de hablar en inglés. Eso es. Sí. Y hablando de las locuciones, porque a eso iba a decir, ella tiene que ser, aparte de hacer una podifusión, que yo lo llamo en castellano, aunque sé que la mayoría le llaman podcast, debería hacer locuciones y luego vi que efectivamente llevas décadas haciendo locución, bueno, casi 2 décadas, 17 años según lo que leí, 17 años según el conteo de LinkedIn. Y lo has hecho para muchas empresas conocidas, bueno, algunas de ellas por lo menos son conocidas en Estados Unidos, incluyendo, y yo lo estoy poniendo en orden alfabético porque ahí figuraba en otro orden, pero Cisco, Fisher Price, Guggenheim, Hasbro, Microsoft, Nintendo, Skechers, Sony y Xerox. Así que te felicito. Y para estos clientes que has hecho las locuciones, ¿lo has hecho en castellano o en inglés? Casi todo es en castellano. Suele en el Reino Unido, bueno, en Londres hay un grupo enorme de artistas, de locutores extranjeros. Entonces, por ejemplo, cuando empresas como Cisco necesitan, pues lo último que está haciendo con ellos es el sistema telefónico, el de gracias por llamar, bla, bla, bla. Sí. Entonces cogen y tienen todo el grupo, tienen el estudio durante 3 días y el francés, el italiano, el noruego, el japonés, y bueno, uno detrás de otro, vamos. ¿Y eso ha sido sonido solamente o con imagen también? Depende, por ejemplo sería solo en el teléfono, luego hay vídeos corporativos que hacemos con imagen. Antes doblaba muchos videojuegos también, que era obviamente con imagen y eso era ya más doblaje. Luego están los juguetes, que son los juguetes, sí, las voces de la muñeca que te pide comida y cosas así. Cuando lo haces en sonido, ¿solamente lo haces desde tu propia casa con tu propio equipo de sonido que utilizas para estos programas o vas a los estudios de ellos? Voy a los estudios, Por preferencia de ellos. Sí, bueno, hay clientes y agencias que sí que buscan a gente desde casa, pero yo no tengo el setup, no tengo
El sonido este de ahora está bien para algo más informal, pero para algo que un cliente quiera no le voy a dar la calidad que quieren. Además, tampoco quiero estar editando detrás. Comprendo. Ya tengo suficiente con el PodFusion. Sí, muy bien. Cambiando de tema un poquito, yo no sé si tú has oído alguno de los episodios recientes de Capicúa FM, pero te informo por si no, y de hecho puede haber oyentes que estén comenzando ahora en este episodio, pero hemos presentado el nuevo dominio que termina con .soy y veo que tú has hablado de los nuevos dominios que terminan con .london, así que sin conocernos y sin saber lo que hacía cada cual, resulta que hemos estado copiándonos, pero con diferente contenido exacto. Pero es muy importante conocer de estos nuevos dominios que van naciendo, que nos abren la puerta para hacer nuevas cosas con los dominios. Ahora, en el caso de .london, tengo entendido que tú creaste un sitio web que se llama londres.london. Eso es, sí. Y lo creé muy rápidamente porque vi... Cuando salieron los .london, la gente de Londres tenía prioridad. Entonces podías ir a subasta y tenías prioridad por ser londinense o si tenías un negocio ubicado en Londres. E inmediatamente pensé, Londres.london, eso hay que tenerlo. Por supuesto. Lo que yo hice cuando salió el .soy, que es para los que hablamos castellano y queremos una página personal, fui corriendo y compré alantepper.soy. Ya tenía previamente y sigo teniendo alantepper.com, pero compré el alantepper.soy con y sin la tilde. Siempre cuando es algo que debería llevar tilde, compro los dos, tanto para proteger como para lucir mejor en el navegador. Eso no, afortunadamente no entra en el que tú compraste, porque la palabra Londres no lleva tilde, así que tuviste suerte. De hecho, todos los otros que has comprado tampoco, bueno, por lo menos los que yo he visto, tal vez algunos, pero porque sé que tienes varios, pero los varios que yo he visto hasta el momento la mayoría de hecho tienen nombres en inglés. Sí, son mi público realmente, menos en Londres.london, es el público británico o obviamente cualquier persona que hable inglés, pero como llevo tanto tiempo aquí, mi cabeza está aquí. Menos con el Londres.london. Incluso el Spain Uncovered, donde hablo sobre España, también está pensado con el público británico en mente. Y el Londres.london va a ser mi podcast del año que viene. Ah, qué bueno. Sí, porque es una web que estoy todavía viendo cómo desarrollarla, pero los españoles en general tienen un romance con Londres. Bueno, no sé si sabrás, aquí hay, desde luego, y sobre todo en los últimos 3 años, hay muchísimos españoles. Y si estás por el centro de Londres, notas mucho cuando están las vacaciones en España. Entonces pensé, una web, Londres.london, tiene que haber... se puede hacer mucho con ella y puede ser un hub para la gente española que quiera visitar Londres, pues enseñarles rincones un poco diferentes, restaurantes que no entraría si no te los recomienda alguien. No, me parece una idea genial y te felicito. Sí. ¿Y quisieras hablarnos de algún otro proyecto que estés haciendo que yo no haya mencionado todavía o que todavía no hayas anunciado al público? Pues no, el único, porque no he nombrado el 21st Century Work-Life Podcast, que es el podcast del que hablabas antes cuando estábamos hablando de los equipos humanos virtuales. Ah, sí. Me faltó mencionar el URL, gracias. Yo también, sí, claro, porque yo me fui luego por las ramas a hablar de otra cosa. Los dos, y por lo menos de eso pedí disculpas al inicio, porque tenemos tantas cosas y todos estos temas se entretejen, ¿verdad? Sí. No, a mí no. A mí personalmente no me importa como escuchante que dicen ahora, tampoco. Así que eso es el único, el podcast 21st Century Work Life, que no solo informo, porque no me gusta siempre tener como objetivo informar a la gente que está escuchando. A veces también es simplemente informar, pero de un modo más... a modo entretenimiento, un poco más saber qué es lo que está ocurriendo, más que aprender por aprender algo que luego vas a usar. Así que ese podcast habla del mundo del trabajo, cómo está cambiando, y luego cada 2 semanas tengo lo que llamamos el Virtual Coffee con mi amiga Lisette, que está ubicada en Holanda, y ahí sí que hablamos un poco más específicamente de equipos virtuales, pero me está encantando, me lo estoy pasando pipa. Qué bueno. Ese es un modismo muy de España. ¿Nos puedes explicar el origen de eso? Me lo voy a inventar. Pero para empezar probablemente está ya anticuado porque
Sí, probablemente esté anticuado ya porque muchas de mis expresiones vienen de los 80. Yo me fui en el 90 y se me ha quedado un poco estancado el idioma. Pero bueno, ¿me lo estoy pasando pipa? Pues no lo sé. Yo sé que comer pipas es muy divertido. Las pipas de girasol, por ejemplo. Entonces yo no sé si viene de ahí, de me lo estoy pasando pipa, es como cuando estás ahí con las pipas, mascándolas, tirándolas, riéndote, hablando. No sé si viene de ahí. Muy bien, pues me encanta haberte tenido de visita en Capicúa FM y seguirás siendo bienvenida para seguir hablando de este tipo de temas que tenemos en común. Y para cerrar, ya hemos hablado de mucho de tus páginas web, solo para aclarar que en Twitter eres Pilar Ortiz, sin ninguna consonante al final y sin ninguna tilde. Eso es. Pilar Ortiz. Eso es. Pues muchísimas gracias, Alan. Me lo he pasado pipa también. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volver a conversar contigo muy pronto. Muy bien, encantada. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano. ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Lee el libro La conspiración del castellano en Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Querido oyente, esperamos que te haya gustado el episodio 9 de Capicúa FM, con las visitas de Ale Fantozzi, de Buenos Aires, Argentina, y de Pilar Ortiz, española radicada en Londres, Reino Unido. Si te gustó el programa, por favor recomiéndalo a tus amistades y familiares. Recuerda que donde quiera y como quiera escuches Capicúa FM en los tantos lugares donde figura, siempre puedes visitar la sede en capicuafm.com las 24 horas del día. Allí encontrarás mucha información valiosa. En este episodio agradecemos la ayuda de Anita Pantín, Ale Fantozzi, María Snoz, Ana Cifuentes, Víctor Martorella, Victoria Mesas García, Memo Sauceda, Humberto Rosenfeld, Mari Colón y ATIF, la Asociación de Traductores e Intérpretes del Sur de la Florida. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano! ¡Viva el catalán! ¡Viva el euskera! ¡Viva el gallego! Y viva el valenciano. Viva la diversidad lingüística española. Abajo con el encubrimiento.